Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que quiere ser un curso para padres y catequistas de primera comunión. Ya venimos avanzando en nuestros temas y hoy ya tratamos la séptima lección o la séptima reunión o el séptimo encuentro. Y quiero presentarles a Mónica Heller, que desde hace ya unos cuantos años me acompaña en este emprendimiento que desde el Instituto de Formación Teológica por Internet trabajamos para llevar formación católica, formación cristiana por correo electrónico y a través de su página a mucha gente que quiere conocer más a nuestro Señor. Mónica, ¿cómo estamos? Muy bien, Padre Juan María, ¿cómo están todos? Muy bien. Y hoy vamos a desarrollar, como siempre, tres grandes temas, además de los consejos de Mónica como madre y catequista. Como siempre vamos a comenzar con la historia sagrada, luego aprovecharemos las enseñanzas del compendio de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI para continuar con temas que se refieren a la Santa Misa, aprovechando la instrucción general de misal romano o la ordenación general de misal romano. Hoy comenzaremos a hablar entonces de la historia de Abraham. Y dice así su historia. Abraham era un hombre excelente y muy rico. Estaba casado con Sara, tenía grandes rebaños de ovejas y bueyes y chivos y una cantidad de camellos. Lot era sobrino suyo. Dios le ordenó a Abraham hacer un largo viaje para ocupar unas tierras magníficas donde habitarían sus descendientes. Aunque él y Sara no tenían hijos y eran viejos los dos. Pero Dios le anunció a Abraham que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo y que de ella nacería el Redentor esperado. Abraham se puso en marcha, Sara lo acompañaba, también Lot y su mujer, y toda la peonada marchó con ellos. Iban montados en dromedarios y en camellos, algunos de atrás arreando la hacienda. Cruzaron médanos, cañadones y travesías. Por último, vadearon un río y llegaron a la tierra prometida por Dios a Abraham. Eran campos flor, puro trébol y alfares, con buenas aguadas. Eso sí, no estaban alambrados porque el alambre no se había inventado todavía. Esos campos se llamaban País de Canaán. Y allí desencillaron a Abraham y los suyos. Pasaron algunos años. Sara seguía sin tener hijos y ya dudaba de tenerlos. Abraham, en cambio, confiaba en Dios, que le había anunciado descendencia. Abraham y Lot empezaron a disgustarse y a tener diferencias, pues se mezclaban sus haciendas y sus pastores se peleaban. Así que decidieron dividir el campo. En la fracción que le tocó a Lot había 2 ciudades pobladas por hombres y mujeres de lo peor. Y Dios resolvió castigar a los hombres y mujeres de esas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por ellos. Dios le contestó que si allí había al menos 50 personas decentes, perdonaría a las ciudades. Regateó a Abraham con Dios y consiguió que le fuera rebajado el número de personas decentes hasta que Dios se implantó en 10. Fue inútil que Abraham hubiera regateado porque ni 10 había. Entonces llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Hoy día un mar salobre cubre el lugar donde estaban. Lot alcanzó a disparar, pues Dios le avisó con tiempo, por medio de 2 ángeles. Y también le indicó que nadie se detuviera a mirar la destrucción de las ciudades. Mientras huían, la mujer de Lot se paró para curiosear y quedó convertida en una estatua de sal. Sara por fin tuvo un hijo que se llamó Isaac.
y que hizo las delicias de sus padres. Abraham jugaba con Isaac y según fue creciendo le enseñó la historia de su pueblo y le contó que de su estirpe nacería el Redentor como Dios le había anunciado. También le enseñaba a cazar, a montar el caballo, a rondar la hacienda, a recorrer el campo y a adorar y servir a Dios. Una noche, mientras Abraham dormía, le habló Dios y le dijo: quiero que me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Abraham se puso pálido y sintió un dolor tremendo. No entendía nada. Si tenía que matar a Isaac y él estaba viejo para tener más hijos, ¿cómo podía de su descendencia nacer el Redentor? Pero se dispuso a obedecer. Caminó con Isaac hasta la punta de una montaña. Abraham llevaba el cuchillo e Isaac cargaba con la leña para el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero?, preguntó Isaac. Dios proveerá, contestó Abraham. Y siguieron trepando. Cuando llegaron arriba, con el corazón destrozado y lágrimas en los ojos, Abraham tuvo que decirle a Isaac cuál era la terrible realidad. Ya estaba atado Isaac sobre el montón de leña y ya levantaba Abraham el cuchillo sobre él cuando retumbó la voz de Dios. «Alto, Abraham», ordenó Dios. «Has demostrado que me querés sobre todas las cosas porque estás dispuesto a ofrecerme tu único hijo. Serás bendecido por eso». Loco de alegría, Abraham desató a Isaac, le dio un abrazo y lo llenó de besos. En eso estaban cuando advirtieron un cordero guampudo, chivo parecía, que se había enredado los cuernos en un matorral espinoso. Agarraron el cordero y lo ofrecieron en sacrificio. Dios había provisto. El sacrificio de Isaac es figura del sacrificio de Cristo, ofrecido por su Padre para redimir nuestros pecados. Isaac cargó con la leña, Cristo con su cruz. Pero mientras Dios perdonó a Isaac, permitió la muerte de su único hijo por amor a los hombres. Abraham y Sara murieron viejísimos. Y el objetivo de esta lección es: muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, sobre todo cuando nos pide sacrificios, pero debemos aceptarla con alegría, convencidos de que Él dispone lo mejor para nosotros. Muy bien. Y puede ser una muy buena oportunidad esta lección para pedirle a Dios el don de la fe, el don de la confianza. Abraham realmente hizo una demostración de fe y de confianza en Dios muy grande, ¿no? Así que le podemos pedir a don Abraham, que desde el cielo nos ve, pero sobre todo podemos pedirle a la Virgen, ¿no? Porque ella también, y además ella como nadie, confió en el Señor. Y más de una vez tuvo que hacer cosas que no entendía, pero ella lo aceptaba todo en su corazón. Y si Dios lo pedía, ella decía amén. Madre nuestra, te pedimos que también nosotros sepamos vivir con la fe de Abraham y con tu fe propia, que así sea. Y pasamos ahora a ver algunas verdades del compendio del Papa Benedicto, concretamente los números 36 a 49, que seguimos hablando de la revelación. Seguimos hablando de esa manifestación que Dios ha hecho a los hombres, de muchas verdades, de verdades sobre sí mismos y verdades sobre su plan de salvación. Entonces, por un lado, comenzamos diciendo que la profesión de fe, el credo, que rezamos en la misa y rezamos muchas veces, comienza justamente con la afirmación creo en Dios, ¿no? Y comenzamos profesando que creemos en un solo Dios. Y eso lo creemos y lo sabemos porque Él lo ha revelado, porque Él lo ha manifestado, porque Él nos lo ha enseñado. En primer lugar se lo dijo a Moisés, recordarán cómo le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? En el libro del Éxodo. Y Él nos revela su nombre misterioso, Yahvé, yo soy el que soy, yo soy el que es, el que tiene el ser por esencia. Solo Dios en sí mismo es la plenitud de todas las perfecciones, la plenitud de todo el ser. Solo Él es desde siempre y por siempre, es eterno, y todo lo que existe, existe por Él. Él ha hecho el cielo y la tierra, todo lo viviente. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo. Es el santo
por excelencia y rico en misericordia, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios. Siempre está dispuesto al perdón. ¿Qué más podemos decir de Dios? Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Y sobre todo, Dios es la verdad y Dios es amor. Es amor y ha querido compartir con nosotros los hombres su amor, creándonos y manifestándose a través de su revelación, que como hemos venido diciendo, se manifiesta particularmente, esa revelación está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. Muy bien, sabemos que el culmen de la revelación llega con la venida de Jesucristo al mundo, ¿no? Ya no es la palabra de Dios, es la palabra encarnada, el verbo. El culmen de la revelación llega con nuestro Señor. El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Y así Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre, una madre por sus hijos, o el de un esposo por una esposa. Pensemos que Dios no tenía ninguna obligación de crearnos, no tenía ninguna obligación de revelarse. Dios podría haber estado completamente al margen, incluso después de la creación de los hombres, y sin embargo Dios ha estado siempre tan cerca. Dios ha querido hacernos partícipes, como si fuéramos de su misma familia. Dios en sí mismo es amor y todo lo que nos da lo hace gratuitamente. Y recordemos con San Juan que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Y al mandar así a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que él mismo es eterna comunicación de amor. En esta pedagogía divina de la revelación, porque Dios fue revelándose poco a poco, ¿no? Como también un maestro le enseña a los niños poco a poco. No le va a enseñar a un niño de preescolar a que trate de hacer operaciones matemáticas dificilísimas, sino que empezarán con los palotes o con las letras. Bueno, Dios, que se fue manifestando poco a poco, por ejemplo, nos revela que Él es trino, además de ser uno, además de ser creador, que es uno y trino con la venida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento está incoado el misterio de la Santísima Trinidad, pero recién Jesucristo nos lo revela. Yo te pediría, Mónica, que me leas qué comporta creer en Dios. Creer en Dios comporta conocer su grandeza y majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios, usar rectamente de las cosas creadas por Él. Muy bien, les decía entonces que en esta revelación paulatina que Dios fue haciendo de tantas verdades, nos revela el misterio central de nuestra fe, que es el misterio de la Santísima Trinidad. O sea que Dios, siendo uno, es tres, un solo Dios verdadero, tres divinas personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Las tres personas tienen la misma naturaleza, por lo tanto merecen la misma alabanza, la misma gloria, la misma adoración. Cuando nos bautizan, cuando entramos en la familia de la Iglesia, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un misterio. ¿Por qué? Y porque esta verdad no podemos abarcarla, comprenderla en su totalidad. Podrá haber algunas imágenes, algunos ejemplos, pero el hombre no llega con su inteligencia a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Cosa que nos llena de alegría, porque realmente si nosotros llegáramos a comprender toda la realidad de Dios, sería un Dios a la altura de nuestra inteligencia. Y Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar siquiera a pensar. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Por eso Jesucristo nos revela que Dios también es Padre, No solo en cuanto que es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo. O sea que Dios tiene un conocimiento de sí tan perfecto que eso genera ese conocimiento, esa palabra, que es el Hijo.
Y entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo, existe un amor tan particular que genera la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso, Mónica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios uno e igual al Padre y al Hijo, procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas. Muy bien, y estas tres divinas personas son un solo Dios, cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí, pero están relacionadas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Muy bien, y ahora pasamos en pocas palabras a los consejos de Mónica, sus consejos como madre, como catequista. Gracias, Padre Juan María. Vamos a empezar con una pequeña reflexión. Vamos a leer juntos el inicio de la exhortación apostólica Catequesis Tradende que escribió el Papa Juan Pablo II. Miren cómo empieza. Dice: la catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, ya que Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a los apóstoles esta última consigna: hacer discípulos a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que Él había mandado. Enseñándoles. Pasamos a la otra plaquita, vemos que tenemos compromisos, solo por el hecho de pertenecer a la familia de la Iglesia Católica, tenemos compromisos que cumplir, que respetar. En el tema que nos importa, que es el tema de la catequesis, tenemos que tener muy presente la misa los domingos y las fiestas de guardar, así como cualquier celebración litúrgica que pudiera surgir en el medio, y el ser solidarios, tanto en lo espiritual como en lo material. Y pasamos a la otra. Acá una sugerencia que tenemos es bueno que todo católico esté bien formado y bien informado. Sugerimos a los papis que quisieran leerla, una carta apostólica Dies Domini, en donde Juan Pablo II nos explica muy bien, como nadie, ¿no? En qué consiste el Día del Señor, el día del Señor y no la hora del Señor. Y ahí ven una iglesia con un relojito y una nave espacial al lado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un pequeño mensaje como mamá y catequista, en nombre de los catequistas a los papis, y es que enseñemos a los chicos que a misa no llegamos corriendo y tampoco nos vamos corriendo, ¿sí? Tenemos que llegar con cierto tiempo como para, saludarnos, acomodarnos, disponer nuestro corazón para poder participar realmente, porque participamos en cada misa, ¿no? Todos tenemos algo que hacer, o leer, o pasar la canastita, en fin, nos organizamos. Y antes de retirarnos, cuando primero tiene que salir el sacerdote de la iglesia, ¿sí? Y después salimos despacito. Antes, si podemos, enseñémosles a los chicos a hacer una pequeña oración, agradeciendo los bienes recibidos en la semana y la semana que estamos por comenzar. ¿Te parece, Padre Juan María? Muy bien, exactamente. Muchas gracias, Mónica. Y continuando con la importancia que tiene la misa, venimos desarrollando las partes de la misa, ¿no? Y ya estamos hablando de las lecturas bíblicas. Nos enseña la Instrucción General para el Misal Romano que no está permitido que las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios sean cambiados por otros textos que no sean bíblicos. De hecho, hay que leer lo que manda también el calendario litúrgico, porque también cada día tiene su fiesta, cada día tiene su día, y por eso también es bueno que el presbítero, en fin, o la sacristana, o quien se ocupe de preparar las cosas, que lo haga tal como lo prevé el calendario litúrgico. En la celebración de la misa con pueblo, las lecturas se proclaman desde el ambón. Como vemos aquí la foto de aquel niño, el ambón es aquel lugar donde efectivamente está un poco más alto, adelante, el lugar de la proclamación de las lecturas y de la palabra de Dios, ¿no? Un lector hará las lecturas, pero el Evangelio será anunciado por el diácono, el celebrante u otro sacerdote. Y después de cada lectura, el que lee dice la aclamación, palabra de Dios o palabra del Señor, dice el sacerdote, ¿no? Y el pueblo congregado con su respuesta venera la palabra de Dios recibida con fe y espíritu agradecido. La lectura del Evangelio es la cumbre de la liturgia de la palabra, es Cristo quien habla y nosotros la escuchamos de pie.
El Salmo responsorial, te voy a agradecer, Mónica. Después de la primera lectura sigue el Salmo responsorial que favorece la meditación de la palabra de Dios. Normalmente se tomará del leccionario. Es conveniente que sea cantado. En lugar del salmo asignado en el leccionario, puede cantarse también el responsorio gradual del gradual romano, o el salmo responsorial, o el aleluyático del graduale simplex, según, no terminé de leer, según se indica en esos libros. Ahí está. Muy bien. La aclamación antes de la lectura del Evangelio, después de la lectura que precede inmediatamente el Evangelio, se canta el aleluya, u otro canto establecido por las rúbricas. El aleluya se canta en todos los tiempos, excepto en Cuaresma, y en el tiempo de Cuaresma, en lugar de la aleluya, se canta el versículo antes del Evangelio, ¿no? Luego viene la homilía, en el que el sacerdote predicará sobre los textos de la lectura que ha leído, o sobre el santo o la fiesta de ese día, ¿no? Por eso dice el documento que conviene que sea una explicación de algunos de los aspectos de la lectura. De ordinario hará la homilía el mismo sacerdote celebrante o hará algún invitado. Lo que no puede hacer, quien no puede hacerla es un fiel laico. Bueno, los domingos y fiestas debe haber homilía. Los días de semana es conveniente, pero no es obligatorio. Es oportuno además guardar un momento de silencio después de la homilía para pensar detenidamente lo que uno escuchó, la palabra de Dios y la palabra del sacerdote que le ha explicado. Y hablando un poquito también de las oraciones, tareas que les damos a los catequistas para que vayan enseñando a los chicos. Hoy tenemos dos oraciones. La oración del acordaos, que es una oración atribuida a San Bernardo, un maestro del amor a la Virgen María. Y esta oración, que es preciosa, entre otras cosas, decimos que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a la protección de la Virgen haya sido desamparado. Muy bien. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que hayan acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Una oración preciosa. Y la oración bajo tu amparo, que también muchos conocerán, que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Muy bien, está acá nuestro programa de hoy. Muchas gracias por la compañía. Como siempre, hemos procurado decir las cosas de un modo ágil, sin correr demasiado, pero también de una manera muy ágil. Así que quienes quieran aprovechar para profundizar en estos temas, los textos están, pueden buscar la Historia Sagrada, pueden buscar el compendio del Papa Juan Pablo II o la introducción al misal. Dios mediante, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.